darles la bienvenida al Seminario de Genómica de SARS-CoV-2, organizado por la Universidad Nacional de Caguazú, a través de su Instituto Regional de Investigación en Salud, también el CEDIC, y nos acompaña, y también es importante mencionar que está organizado por el Hospital Regional de Coronel Oviedo y la Quinta Región Sanitaria. La doctora Lorena también se va a ir uniendo. Entonces, damos las palabras al señor rector. Muy buenos días. Para mí es un gran honor darle la bienvenida en este conversatorio muy importante que nos involucra a todos, este asunto de la pandemia, que no sabemos, vino para quedarse, pero tenemos que luchar, y gracias a los investigadores, las investigadoras, podemos decir prontamente, bueno, hasta acá, pandemia. Y bueno, pero para eso tenemos que apoyarnos en forma conjunta, en forma mancomunada. Así yo siento, y es una preocupación, que ese trabajo en conjunto cada vez sea más fuerte, ya sea con el hospital regional acá, con la quinta región, con la doctora Lorena Campos y la doctora Antonieta, una gran investigadora también, y al grupo de biología del Hospital Central de Asturias. Mi saludo y mi contento de trabajar con ellos. También a la doctora Ruth Zárate de CEDIC. Es mi contento y mi satisfacción que estos trabajos se encaren en forma conjunta, en forma mancomunada. Es la única forma de vencerle a este virus. Entonces, esto es importante y yo voy a dar siempre de mí para que esto siga siendo un trabajo en conjunto. Bienvenido, y mi satisfacción hondamente de este trabajo que se está haciendo. Bienvenida y adelante, y gracias por este trabajo que están realizando. Muchas gracias, señor rector. Queremos dar las palabras también a la doctora Lorena Ocampos, si se encuentra ya conectada. Ella también es parte muy importante de todo esto que estamos trabajando en lo que es, todavía no se conectó ella, ¿no? Entonces, procedemos. Ahí está la doctora, sí. Doctora Lorena, por favor, muchas gracias por todo su apoyo y su colaboración. Queremos también darle las palabras. Estamos acá con los colaboradores de España y también los colaboradores del CEDIC y otras autoridades del ministerio. Le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Realmente siempre es muy bueno no solamente saber del número de casos, sino también tener un abordaje científico investigativo, y para ello yo creo que la UNCA es un elemento fundamental, el laboratorio IRIS. Y bien, como mencionaba, creo que también están personas extranjeras aquí participando, que sirva para una nutrición y como para poder avanzar en esto que muchas veces a todos nos está agobiando, nos desgasta además, y toda la apertura, ¿verdad? Por parte de lo que es la quinta región sanitaria, por parte del Ministerio de Salud Pública. Creo que como país es la región que más está también buscando este abordaje, que creo que es también algo fundamental, no solamente la parte asistencial y gerencial, sino también el área de investigación.
Entonces yo agradezco a Gladys y a todo el equipo, ¿verdad?, del laboratorio por tomar la posta y por preocuparse y ocuparse no solamente de procesar muestras, sino también de recabar datos y buscar hacer un análisis extenso de lo que es la pandemia y más en nuestra región que realmente hay muchísimos casos, ¿verdad? Y da como para hacer algún tipo de análisis. Gracias por la invitación y a las órdenes siempre. Muchas gracias, doctora Lorena, por sus palabras y su colaboración de siempre. Esto es un trabajo en conjunto, como ya lo estuvo mencionando tanto la doctora Lorena como el señor rector. Todo es posible, o sea, tener un laboratorio de biología molecular en nuestra región, tratar de hacer investigación. Es posible porque se juntaron varias instituciones. Agradecer también al equipo de la doctora Marta, porque ellos nos apoyaron un poco para lo que es la primera parte de este trabajo de investigación. Si bien hoy estamos presentando datos preliminares, para nosotros es muy importante porque tanto el CEDIC como dentro de poco la universidad va a contar con toda la plataforma necesaria para secuenciar y aportar en lo que es la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 y otros microorganismos desde nuestras instituciones. Entonces es muy importante ya empezar a discutir estos temas. Doctora Antonieta, le doy la palabra desde el CEDIC, investigadora senior del CEDIC y que también nos apoyó bastante en todo lo que es esta línea. Y buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes esta mañana. Señor rector de la universidad, doctora Lorena de la unidad de la región sanitaria, al doctor Melo y a la doctora Marta Álvarez del Hospital Universitario Central de Asturias, que hoy comparten con nosotros esta reunión y que, bueno, vamos a no solamente a mostrar resultados, sino a discutir un poco la importancia que tiene la aplicación de las técnicas novedosas para el tema de variantes con relación al coronavirus y la identificación de variantes para el COVID. Le quiero agradecer también a la doctora Gladys Estigarribia el impulso que da a todas estas actividades y bueno, y a todos los participantes que nos van a acompañar en esta mañana tan importante para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Antonieta. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar la palabra a la doctora Marta Álvarez. Ella es de la UCA, Asturias, España. Y bueno, hoy nos va a hablar un poco de cómo ellos encararon la pandemia desde su institución y si están preparados, o si ellos están preparados a lo que, o sea, a encarar esta pandemia en este momento. Adelante, doctora, y te doy la palabra para que presentes a todo el equipo, al doctor también que está desde atrás y bueno, que también él está de vacaciones, pero está con nosotros. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar ahí, gracias por las palabras del rector y por contar con nosotros en este seminario. Como bien decía Gladys, bueno, estoy acompañada del doctor Santiago Melón, que es la cabeza del grupo, es el jefe de la sección y que, bueno, es la base fundamental de que todo haya salido bien. Como decía Gladys, nosotros vamos a contar un poco la experiencia que tuvimos y ver si realmente estábamos preparados o no para llevar a cabo el diagnóstico en estado de pandemia. Paso a exponer la presentación. Sí, ponlo toda la pantalla. No. De ahí a la... Aquí. A la que... Sí, habla. Un segundín que estamos intentando ponerla aquí, sí, ahí. Menos mal que tengo apoyo logístico.
Pregunta si lo ven. No sé si veis la pantalla. De momento, aún, ahora está entrando. Presentación. A ver, la pantalla completa, no sé si nos... Si lo pones en pantalla completa, ya podríamos. En eso estamos. Sí, sí. Lo que pasa es que se ve ralentecido nada más desde ahí para acá. A ver. Ahora. Bueno, pues vamos a comenzar a narraros un poco también el origen del laboratorio. Lo primero, situarnos un poco. Sabéis que Asturias es una comunidad autónoma que está al norte de España. Disculpa, Marta. Sí. Marta, disculpa que no aparece en pantalla completa. ¿Sabes qué? Deberías, cuando compartes, comparte todo tu ordenador, no solo la presentación, ¿sí? Sí. Ah, claro. Vuelve a salir y vuelve a entrar, digamos, ¿sí? Sí, pues ahí, claro. Cuando le deja compartir, da compartir todo el ordenador, digamos, ¿no? O sea, sí. Entonces elegimos esa supongo. Pero, espera. No veo qué es eso. ¿Qué es eso? Aquí, porque al compartir entero elegiremos después. Al compartir. Nada. Sí, eso. Y ahora ya sí. En principio, ahora ya deberíais de verlo, ¿no? Ahora. Vale. Sí. Bueno, pues Sí, eso, sí. como os comentábamos, Asturias es una región chiquitina que tiene más o menos 1 millón de habitantes. Hay distintos hospitales, pero el hospital de referencia de todo Asturias es el Hospital Universitario Central de Asturias, del cual formamos parte dentro del servicio de microbiología. Tenemos una labor básicamente o principalmente asistencial, de referencia para todas las áreas sanitarias de Asturias. El porqué de la virología, el porqué de la creación del laboratorio de virología. El conocer la etiología de las enfermedades infecciosas es muy importante. Hay una base en la virología que es que un virus puede producir distintos cuadros clínicos y diferentes cuadros clínicos pueden estar formados por un virus. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico sindrómico. Y con esta base, en 1982, por parte de la doctora María de Oño Navarro, se crea la sección de virología. Poco después la acompaña el doctor Santiago Melón y juntos van a hacer que a lo largo de los hitos históricos en la virología se vayan haciendo diagnóstico en fases importantes. Por ejemplo, la detección del citomegalovirus en trasplantados, el diagnóstico del VIH, la detección del virus del papiloma cuando se conoció que era factor predictor o factor responsable del cáncer de cervix, y una serie de hitos con unos largos ETCs desde la iniciación, desde la creación del laboratorio. Como decíamos, se fueron incorporando a lo largo de la historia del laboratorio de virología distintas técnicas diagnósticas que iban a mejorar tanto la sensibilidad diagnóstica como la rapidez a la hora de dar los resultados. De tal manera que, como podéis ver en la gráfica, desde los 90 hasta el 2019 ha habido un aumento exponencial del número de muestras, multiplicándose por 10 a lo largo de estos años. En esta diapositiva se puede ver más o menos cómo trabajaríamos una muestra dentro de las que podemos recibir de la más completa, y vemos que cuando recibimos, por ejemplo, un exudado nasofaringeo, vamos a trabajarla de distintas formas. Por una parte, vamos a hacer un diagnóstico rápido basado en detección de antígenos, bien por inmunofluorescencia o bien por inmunocromatografía. Por otra parte, una alícuota se va a utilizar para el cultivo para ver el crecimiento, el efecto citopático, si lo poseyeran, de los virus que estén produciendo dicha patología. Y otra parte importante es que se va a extraer su genoma. Se extraerá el genoma que después se va a utilizar para técnicas de biología molecular, para técnicas de amplificación genómica, que actualmente las técnicas que utilizamos van a ser PCRs a tiempo real en la mayoría de los casos, que nos permite tanto la detección como la cuantificación del virus que causa la infección. Un factor importante que tenemos es que vamos a detectar siempre la betaglobina. Buscamos la betaglobina, que es un marcador celular humano, que nos va a permitir saber si la muestra está bien recogida o no, y además nos va a controlar que la extracción esté bien o no llevada a cabo.
Esto ponemos el SARS-CoV-2 porque nos encontramos en época de pandemia y que va a ser un poco lo que dirigiría todo el trabajo. Pero nosotros, como decíamos al principio, el diagnóstico que hacemos es un diagnóstico sindrómico con una alta sospecha de infección viral. Sin detección del SARS-CoV-2 vamos a ampliar el diagnóstico sindrómico. Y una parte muy importante es que nosotros todas las muestras que están extraídas se van a reservar un archivo de ese material genómico que se puede utilizar bien para ampliar estudios a posteriori o bien para hacer estudios a nivel prospectivo. Y también guardamos un archivo temporalmente hasta que damos por finalizada la muestra de la muestra original. Nuestra forma de trabajo era así, pero cambió un poco porque el 31 de diciembre de 2019, como ya todos sabéis, se empieza a hablar de unas neumonías graves que estaban asociadas a un brote en un mercado en Wuhan. Eran neumonías graves y de pacientes que ya estaban ingresados hacia el 18 de diciembre. El 9 de enero, la CDC de China informa que hay un nuevo coronavirus que es el causante de estos cuadros de neumonía tan severa, que se caracterizan los cuadros clínicos iniciales por fiebre, tos y dificultad respiratoria. Y el 17 de enero ya disponemos de la secuencia completa de este virus en el GenBank. ¿Qué nos hace esto? Pues pensamos, en primer lugar, es un virus respiratorio. Ya está saliendo de China, ya no está en Wuhan. Entonces, como hacemos en otras circunstancias, como nos preparamos también para el SARS en su momento, o para el MERS o para el ébola, Santiago Melón diseña rápidamente unos cebadores que nos permitirían llevar a cabo el diagnóstico del virus independientemente de ninguna casa comercial. De hecho, el 23 de enero disponemos de esos primers basándonos en esa secuencia que teníamos en el GenBank y es un día más tarde cuando la CDC va a colgar ya unos primers que él dice que serían recomendables para el diagnóstico. Nosotros un día antes ya disponíamos de nuestra propia secuencia. A lo largo de los primeros meses de esta pandemia, de cuando llega el virus a España, podríamos decir, hay una serie de hitos que van a hacer que nos van a marcar la forma de trabajar. Así, el primer positivo en España es el día 1 de febrero. Nosotros el 11 de febrero hacemos la primera PCR en la que se sospecha una infección por el virus. En marzo, el 11, se declara pandemia, o sea, ya distribución del virus a nivel mundial. Y el 13 de marzo confinan España totalmente y empieza una etapa importante para nosotros. El 16 de marzo, el director general de la OMS dice que la manera de contener el virus es haciendo test y test. Y vamos a ver la importancia que tiene esta frase. Como os decíamos, se declara una pandemia, es a nivel mundial. Pues a nivel mundial hay que abordar una serie de problemas que surgen prontísimo en lo que respecta a Asturias, porque a Asturias decíamos que estábamos en el diagnóstico, el primer diagnóstico era el 11 de febrero, ya llevaba el virus circulando tiempo y en otros países en los que sí ya tenían casos. Entonces empezamos a tener problemas, empieza a haber problemas de desabastecimiento. Entonces, ¿qué nos queda? Pues despertar la imaginación. El primer problema que tuvimos fue a nivel de extracción. Teníamos muchas muestras, daros cuenta que hablábamos de que podíamos tener en aquel entonces de virus respiratorios unas 300 muestras al día y llegamos a tener una media de 1.800 en los meses de marzo y abril. Con lo cual nosotros queríamos hacer una extracción, hacer una PCR y dar los resultados todos dentro de las 24 horas de la llegada de la muestra. Pero claro, teníamos limitados el número de extractores. Intentamos salvar aquí al principio utilizando todos los extractores que teníamos en el laboratorio, pero desempolvamos una serie de protocolos de extracción que se llevaban a cabo antes ya en el laboratorio de que existieran estas técnicas automatizadas, incluyendo una nueva versión de la extracción por calor, que era utilizando el microondas y en 2 minutos podíamos llevar a cabo una extracción genómica. Más adelante empieza a haber también problemas de plásticos y de fungible. Es decir, no teníamos puntas de pipeta,
las carcasas donde se hacen las reacciones en los extractores tampoco nos las servían. Tuvimos que empezar otra vez como cuando empecé la residencia, que parece que fue hace mucho o poco, pero volvimos otra vez a lo antiguo, a esterilizar. Y cuando ya nos llegamos a tener, en algunos casos, 5.000 muestras, tuvimos que plantearnos hacer pools, porque no había otra manera de poder dar un diagnóstico rápido, que como decían desde la OMS, había que hacer test, y además esos tenían que ser rápidos para permitir un rastreo rápido que pudieran contener la infección. Otro problema importante, pero que no lo fue para nosotros, fue el no disponer de técnicas de kit diagnósticos. Nosotros habíamos salvado en un principio este problema porque ya os habíamos comentado que el diagnóstico había sido casero, una técnica casera que no dependía de la industria. El problema que teníamos aquí era más de llegada de los reactivos a través desde donde se crearan, a través de las fronteras. Sí que nos reuníamos todos los días, mirábamos cuánto teníamos, porque tampoco sabíamos el volumen de muestras que teníamos de un día para otro. Otro problema que hubo a nivel mundial, un desabastecimiento, fue de medio de transporte de virus, que hasta que se empezaron a generar y a que hubiera una distribución uniforme, nos tuvimos que apañar haciendo medios de crecimiento que fuimos distribuyendo a lo largo de todas las áreas sanitarias de Asturias. Y todo esto no se puede llevar a cabo sin una reorganización del laboratorio. Nosotros trabajábamos mañana y tarde, pero de tarde solamente trabajaban 2 técnicos y no había facultativos. Tuvimos que pasar a aumentar el número de técnicos, a tener mañana, tarde y noche y hacer guardias de 24 horas junto con la incorporación de administrativos que registraran todos los volantes para que los resultados pudieran salir en tiempo, forma y manera. Y posteriormente se consiguió una descentralización del diagnóstico que en este momento, solamente hasta Semana Santa, solamente se hacía en el UCA. Y poco a poco fuimos consiguiendo que las distintas áreas sanitarias fueran haciendo un diagnóstico independiente del UCA. En esta gráfica os mostramos cómo el pico de la infección de España se muestra en verde y, sin embargo, el pico de diagnóstico en Asturias es como unos casi 15 días antes. Cuando nos pedían hacer diagnóstico de SARS-CoV-2, al principio era muy restringido. Solamente se podía hacer a gente que los protocolos que nosotros recibíamos a nivel nacional solamente se podían hacer a personas que vinieran de Wuhan con una sospecha de infección, con un cuadro clínico, como mucho pacientes que estuvieran en contacto con pacientes infectados de esa procedencia. Pero nosotros, como nos caracterizamos, como siempre, por lo mismo, fuimos un poco desobedientes y como hacemos diagnóstico sindrómico, desde el primer momento lo introdujimos en el diagnóstico. Y esto que nos permitió ver los positivos pronto. ¿Pronto cuándo? Si vemos la gráfica de abajo, se superpone la gráfica en la que se ven los positivos en España con el periodo de incubación. Nosotros realmente estábamos haciendo el diagnóstico cuando se estaba haciendo la incubación, no en la fase ya de neumonía, cuando los pacientes llegaban a los hospitales con unas neumonías ya instauradas que o iban a planta o iban ya directamente a UBI. Entonces nosotros nos adelantábamos. Al adelantarnos, ¿qué conseguimos también? Pues conseguimos también frenar mucho la expansión de ese virus. Y de hecho, veremos luego que se demostró. ¿Pero qué virus llegó a Asturias? A Asturias ya no llegó el virus que venía de Wuhan. Este virus vais a ver luego que evolucionó muy rápidamente y en febrero a partir de febrero lo que nosotros tuvimos fueron 6 linajes que estuvieron circulando y al final solamente quedó uno, el B1.5. ¿Cómo sabemos esto? Pues desde el principio de la pandemia, al igual que hacemos en el caso de las gripes, hacíamos una vigilancia activa. Junto con la Fundación Fisabio y con secuenciación nuestra a nivel de Sanger, pudimos saber qué era lo que circulaba, al menos representativo en cada momento. Como os decíamos, el haber hecho un diagnóstico muy rápido nos permitió llegar a un final del estado de alarma en España, cuando ya salimos a la calle, negativos, sin casos de COVID, que fueron negativos no tuvimos casos durante 25 días. Esto parecía que, bueno, ya no teníamos casos, la carestía se había solucionado, teníamos fungible, teníamos extractores, teníamos ya un poco de todo. Y esto estábamos hablando de junio.
veíamos esto y bueno, estábamos tranquilos, todo había acabado todo ya, no, porque cuando mirabas alrededor qué era lo que estaba pasando, veíamos que en Rusia había muchos casos, en India, en Estados Unidos, el virus estaba circulando y como vemos, a distintas tasas en los distintos países. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que era de esperar, que realmente esto no se acabó aquí. Empezamos a tener en verano casos, empiezan a replicar, empezamos a tener casos y tuvimos una segunda ola, que nosotros siempre estamos orgullosos de decir que realmente la nuestra sí fue una segunda ola porque tuvimos 25 días sin circulación viral, cosa que no se había dado en el resto de España. Aquí marco porque os habíamos dicho que había llegado 6 linajes a circular en Asturias durante todo ese término y habíamos quedado solamente con la variante B.1.5. Esta había empezado a aparecer en febrero y, como veis, en mayo se hizo totalmente mayoritaria. Es la que nos encontramos aquí después de la salida del estado de alarma en España. Bueno, tenemos un segundo pico que es fortísimo, de hecho llegamos a dar 530 positivos al día y moviéndonos muchos días en estos números. Y los problemas no acaban aquí, no solamente tenemos esta segunda ola, tenemos que hacer frente, intentamos hacer secuenciaciones, ver qué es lo que tenemos, sino que llega cerca de las Navidades y empezamos a tener problemas otra vez cuando empezamos a bajar la tasa de positivos. Reino Unido comienza a lanzar una alerta que tenían una cepa circulando ya desde septiembre, el B.1.1.7, que había empezado a finales de diciembre a tener una tasa de detección altísima y que además estaba relacionado, o parecía que estaba relacionada con una transmisibilidad mayor del 70% de la que tenía la variante B.1.15. Las cosas entonces empezamos a tener problemas aquí. Empezamos a ver que va a ser necesario, al igual que llegó el COVID, y si realmente esto era verdad, que tenía una mayor transmisibilidad y podía tener cierta implicación con la vacuna que empezaría a ponerse en Asturias y ver si iba a estar relacionado con una mayor agresividad, se diseñan los primers para hacer una discriminación alélica, una detección de variantes rápida. Pero, como todo, se diseñan y hasta que nos llegan junto con el Brexit, que tardó un tiempo, tuvimos en ese intermedio, el 30 de diciembre, una sospecha de una variante británica asociada a un brote que no nos queda otro remedio que hacer por secuenciación. Digo otro remedio porque normalmente la secuenciación, como todos ya sabéis, el diagnóstico es mucho más lento. Depende de si quieres hacer una muestra, como en este caso, que podríamos dar una respuesta en 24 o 48 horas como se dio, o si ya queremos hacer un seguimiento de todas estas cepas y dependiendo de en qué momento epidemiológico nos encontremos, puede alargarse entre 7 y 10 días, dependiendo también si hacemos secuenciación masiva. Y en todos estos días también se hace un borrador en el que, ya viendo que hay una variante en el Reino Unido, que surgen otros linajes que son interesantes, empiezan a pensar que tenemos que formar parte de un grupo en el que se integre la secuenciación para la vigilancia del SARS-CoV-2, que es un borrador a 15 de enero. Como os decíamos, el 20 de enero disponíamos ya en el laboratorio, ya empezamos a hacer de manera prospectiva la discriminación alélica que nos permitía diferenciar la cepa circulante en ese momento salvaje con respecto a la cepa británica, que era la que estaba circulando en ese momento, que tenía solamente un cambio en la posición 501 de una asparaguina por una tirosina. Como intentaban achacar el aumento de casos en Reino Unido con la circulación de la variante, nosotros analizamos en estas semanas finales, en estas semanas de diciembre y de enero, ver cómo iba la evolución de la variante y vimos que no podíamos responsabilizar ese aumento que habíamos tenido después de las vacaciones de Navidad, cuando ya sabíamos que teníamos circulando la variante británica, debido a la presencia de la misma, porque se ve que a medida que aumentan los casos hay un reemplazamiento de la cepa salvaje con la variante británica. Y tampoco podíamos achacar el brote anterior, el de octubre-noviembre, con la cepa británica, que también podríamos pensar que fuera así porque esta ya circulaba en Reino Unido desde septiembre.
¿Por qué lo pudimos saber? Porque como guardamos esos archivos y por eso antes nos paramos en esa diapositiva, pudimos hacer un estudio retrospectivo y ver que en este momento, en este pico tan alto que podríamos pensar que estábamos en esa mayor transmisibilidad, no se trataba de una cepa británica. Al igual que también, gracias a tener esos archivos, cuando se diagnosticó el primer SARS-CoV-2 en Asturias, que fue el 29 de febrero, pudimos dar marcha atrás hasta octubre y ver que no circuló previamente a lo que circulaba en Wuhan, porque hubo momentos en los que se daba a entender que a lo mejor el inicio no había sido en Wuhan, nosotros habíamos tenido neumonías importantes, pero haciendo un rastreo hacia atrás, vimos que disponiendo de esos archivos, en ninguno de los casos se detectaba el COVID en esos momentos. Bueno, pasamos un poco el atragantón de la cepa británica, ya el 28 de enero ya formamos parte, tenemos una reunión y ya formamos parte del grupo de vigilancia del SARS-CoV-2 de manera con secuenciación. El laboratorio de virología de Luca es el de referencia de toda la provincia y parece que se acaban los problemas. Pero aquí, cuando ya se integra, empezamos a tener otras variantes que son interesantes de estudiar, que son la variante sudafricana y la brasileña, que nosotros teníamos la ventaja de que compartían esta misma mutación con la británica. Entonces, con el estudio que estábamos llevando a cabo y viendo estas mutaciones, haciendo una posterior secuenciación, podíamos saber más o menos de qué se trataba. Pero esto nos iba a dar problemas porque la tasa de positivos que teníamos en aquel entonces era muy alta. Teníamos que tener una técnica de discriminación alélica porque nos permitiría, que no lo comenté antes, hacer un diagnóstico rápido. En menos de una hora podemos saber lo que circula en ese momento. Y además se pueden hacer hasta 90 muestras en cada run, con lo cual podíamos saber con 2 PCRs qué era lo que estaba circulando, una foto en ese momento de qué era realmente lo que estaba circulando en Asturias. Entonces se diseña la mutación para la posición 484 para ver si realmente estábamos ante una sudafricana o una brasileña. Entre que se diseñan los primers como antes nos pasó y nos llegan. Mientras tanto, tenemos una sospecha de variante brasileña asociada a un brote. A través de la Fundación Quaes, la doctora Ruth Zárate entra en contacto con nosotros porque vio una nota en prensa en la que teníamos una técnica pionera para la discriminación de las variantes. Y entonces se pone, el día 17 de febrero, se pone en contacto con nosotros para ver cómo lo estábamos haciendo y cómo podíamos comenzar con la que nosotros llamamos esa alianza con Paraguay. Bueno, ponemos en marcha esa alianza, comentamos cómo se hace, hacemos intercambio hacemos envíos de reactivos y por aquel entonces nosotros teníamos sobre todo británica y ya empezábamos a tener alguna sudafricana y brasileña que íbamos a distinguir con la mutación, con la discriminación alélica del 484. Después de las reuniones con Ruth, vemos que en nuestro caso no iba a ser muy importante disponer de una discriminación rápida entre si era una brasileña o una sudafricana, porque el número de casos, como veis aquí, que tuvieran esa mutación eran pocos y podíamos asumirla a través de la secuenciación. Pero en el caso de Paraguay, donde ya tenían una gran cantidad de casos y donde además se esperaba que la que circulara fuera la cepa brasileña, pero no se podía confirmar o determinar al 100%, lo que hicimos un poco en combinación con ellos fue diseñar una discriminación de variantes nuevamente, que nos permitiera diferenciar la presencia de un cambio en la posición 417 que nos dijera si iba a ser una cepa brasileña o posiblemente fuera, en el caso de que viéramos una N, una cepa sudafricana, con lo cual sería mucho más rápido distinguir o poder aventurar en qué tipo de cepa teníamos circulando.
Pero no todo acaba ahí, sino que empieza a circular una variante india a finales de diciembre, pero que realmente es más o menos ahora cuando empieza a dar problemas. A finales de mayo, junio, empieza a haber una distribución a nivel mundial y volvemos a tener, por así decirlo, otros retos que afrontar. El día 2 de junio tenemos una sospecha de una posible cepa india asociada a un brote que pudimos solventar con la determinación de las variantes, porque en el caso del Delta no van a tener la mutación 501, no van a tener la mutación 484 y van a tener también normal la 417. Entonces, teníamos cepas que nos recordaban a las originales previas a la británica, pero nos parecía muy raro, lógicamente, que después de haber desaparecido rápidamente, en menos de 2 meses, volvieran nuevamente a circular. Hicimos una secuenciación de este fragmento que acotaría entre esa 501 y esa 417 y vimos que realmente teníamos 2 mutaciones, una de ellas clarísimamente en la India, con lo cual podíamos ver que sí estábamos ante un brote en el que sí estaba implicada esta cepa. Como decíamos, con la discriminación alélica lo que conseguimos es hacer una fotografía real en todo momento de lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque el número máximo que tuvimos, quitando el brote de octubre-noviembre, en el que todavía no teníamos ese reemplazo de cepas, y estábamos moviéndonos en torno a unas 200 muestras, era totalmente asumible que hiciéramos una discriminación de variantes y ver qué era lo que estaba circulando. En todo momento podíamos saber qué era lo que teníamos. Vemos cómo se hace ese reemplazo de la cepa, en principio salvaje, por la cepa británica, que además fue rapidísimo. En menos de 2 meses era el 80% de lo que estaba circulando. Si quisiéramos hacer esto por secuenciación, como vamos a ver luego, sería imposible y además estaría muy sesgado. Vemos que tenemos unos cuantos meses en la que es mayoritaria y casi única. Empezamos a tener esas sospechas de brasileña o de sudafricana, pero como veis, no tuvo un comportamiento para nada similar con la británica. Estuvo durante el mismo tiempo que al principio la británica y no llegó a ser más del 2% del total de cepas que tenemos circulando, sumando tanto la brasileña como la sudafricana. Luego tuvimos por aquí alguna que tampoco tenía ninguna de las mutaciones, que es la variante peruana o la variante andina, que tampoco llegó a sustituir en ningún momento a la británica. Y como podéis ver aquí, tenemos esas cepas que decíamos que eran las cepas indias, que llevan ya con nosotros también 1 mes y como vemos, por lo menos de momento, no hay ese reemplazo tan agresivo como se había visto con la variante británica. Este sería otro punto de vista de las cepas que tenemos circulando, pero como os decía, nosotros podíamos ver todos los días que eran cada una de las muestras que teníamos positivas. Por secuenciación, tanto por masiva o por Sanger, el número de muestras es limitado. Si hablamos ya de secuenciación masiva, hacemos 32 a la semana porque es las que podemos hacer. Y claro, se eligen un poco, es muy difícil hacer una secuenciación sin que haya un sesgo. Si os fijáis en estas últimas semanas, la forma de poder demostrar que la variante que estaba circulando, aunque teníamos una sospecha altísima y sobre todo viendo algunos fragmentos de Sanger, se trataba de una variante india, tuvimos que centrarnos básicamente en esas cepas de interés para ver si realmente ya estaban circulando. Vemos que aquí casi no hay representación de la variante británica, pero no porque no esté, como se podía ver en la diapositiva anterior, sino que no priorizábamos otro tipo de muestras. Con lo cual, la importancia de una discriminación de variantes rápida nos da una idea de todo lo que tenemos circulando en todo momento. Hay que ir adaptándose, pues tenemos que ir diseñando distintas dianas en función de lo que pueda estar circulando y siempre y cuando sean de interés, sobre todo, y que tengan una dispersión importante. Porque si hacemos una secuenciación masiva, nos vamos a quedar solamente con alguna representación, pero estáis viendo que no tiene realmente mucho que ver o no es totalmente real con la foto que vemos de lo que circula semana a semana. Y ya para acabar, nada, deciros que tuvimos distintos problemas en distintos puntos, tuvimos que echar a volar nuestra imaginación y lo más importante, no volar la imaginación, sino que teníamos
Partíamos de un laboratorio en el que se habían hecho todo tipo de técnicas, todo tipo de material de partida y pudimos hacer frente a todos los problemas, pues tener medio de transporte, tener muchas formas alternativas de extracción, no depender de las casas comerciales para hacer nuestra propia PCR, y el resto, lo que era trabajo, pues se amplió aumentando técnicos, aumentando facultativos, ya veis aquí a Santiago Melón validando, y administrativos, y tener guardias de 24 horas, porque lo importante de todo esto era hacer un diagnóstico rápido para poder contener la infección. Y con todo esto que vimos, que esta curva exponencial que llamaba tanto la atención al principio, o al menos a mí me llama la atención, fuimos viendo que habíamos llegado a trabajar unas 45.000 muestras en el año previo a la pandemia, que ya era un número importante si tenemos en cuenta las que se pueden trabajar en otros laboratorios a nivel de España, y llegamos a multiplicar por 10 al siguiente año. Pudimos asumir pasar de 50.000 muestras a 500.000. Todas ellas con una respuesta en menos de 24 horas siempre, y el 95% de ellas en un máximo de 8 horas. Como veis aquí, esta pequeña recta que hay aquí era la curva exponencial tan importante que veíamos al principio. Y nada más, esto es todo. Esto es parte de los que formamos el equipo, pero no estamos todos, ni mucho menos, y esta es la doctora María de Oña, que fue la precursora de este gran laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta, qué excelente presentación. Muchas gracias, doctor Melón, desde el fondo. Y fue lindo ver cómo iniciamos todo esto y que hoy ya tengamos ciertos resultados que compartir con nuestra comunidad, ¿verdad? Dejo la palabra en las preguntas. Vamos a dejar para el final de la sesión, ¿está bien? Entonces, pasamos directamente con la doctora Ruth Zárate. Ella es investigadora del CEDIC y también es categorizada por el PRONI, investigadora PRONI 2. Así que te damos la palabra, doctora. Muy buenos días para todos. Me queda felicitar a nuestro grupo colaborador de Asturias. La verdad que deja admirado a uno ver toda esa capacidad de respuesta que han tenido y todos esos resultados que han compartido con nosotros. Y yo creo que son un grupo digno de imitar, digamos, sobre todo teniendo en cuenta nuestros limitados recursos en el país. Bien, pues yo voy a compartir ahora mi presentación, un poco a continuación de lo que estábamos, lo que previamente acaba de comentar la doctora Marta. Un momentito. De momento no estoy captando dónde estoy. A ver. Bien. Me avisan, por favor, cuando esté la presentación a pantalla completa, porque yo no lo podré ver hasta el final seguramente. Estamos con la presentación. ¿Pantalla completa? Pantalla completa. Perfecto. Bien, nuestra parte, digamos, desde el CEDIC y presentando los resultados con la quinta región sanitaria, el UNCA y el IRIS, se basa un poco en el monitoreo de esa región en particular, de las mutaciones de preocupación que estaban circulando ahora del SARS-CoV-2 y aparte que estaban presentes en variantes de la región latinoamericana o sudamericana. Bien, simplemente a modo de introducción, digamos, con esta representación, simplemente quería mostrar lo que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? La estructura de lo que es el virus del SARS-CoV-2, y por fuera estaría representado un poco la parte genómica del virus con sus distintos dominios, en el cual el dominio del gen, digamos, que
expresa o sintetiza para la proteína S es de principal interés tanto para lo que es el diagnóstico como para monitoreo, porque es esta región, digamos, la que traduce esta región de la proteína Spike es la que es de interés para la creación de las vacunas. La mayoría de ellas están dirigidas a esa región. Bien, comentar sin más también de que el virus del SARS-CoV-2 es un virus que no es muy grande, su genoma es en torno a unos 29, casi 30 kilobases, con lo cual podría, digamos, ser secuenciado, pero como acaba de comentar la compañera, es una, ¿cómo se dice? Retrasaría bastante si fuésemos a diagnosticar secuenciando todo el virus. Si uno ingresa a lo que es la base de datos del GenBank, o sea que para ver cómo está, digamos, representado en esa base de datos el genoma viral, tenemos simplemente uno entra en el CBI, pone nucleotide, pone el nombre SARS-CoV-2 y aparece, esto por ejemplo es una secuencia depositada en julio del 2020, en la que podemos ver los nucleótidos que están puestos, y si vamos a ir, o sea, únicamente a la proteína, al gen S, el gen S tiene en total 3.821 pares de bases, o sea, 3.821 letritas. Sigue siendo, digamos, un número importante de nucleótidos a testar si uno quiere estar por paciente mirando todas esas letras, ¿no? Pero para ello, digamos, se ha generado grupos, digamos, colaborativos en el que se intenta de que aquellos países que cuentan con capacidad de realizar la secuenciación genómica del virus, sobre todo aquellos casos que son llamativos, existe, o sea que la base de datos es reconocida como GSIDE, y las siglas en inglés son estas, y cuyo principal propósito es tener, digamos, toda esta visión de lo que es el virus o del comportamiento del virus, y cuando se presentan variantes, cuáles serían de interés y cuáles de preocupación. Si uno ingresa a la plataforma GSIDE, puede observar, o sea, tiene varios apartados que puede observar, y se presentan de esta forma, y estos círculos con colores simplemente está indicando los tipos de variantes que se han ido detectando a lo largo del mundo. Incluso uno puede poner una forma de darle a un video y escoger desde diciembre o enero del 2020 hasta ahora, y va viendo cómo se ha ido esparciendo, digamos, o detectando determinadas variantes. En la parte de abajo vemos lo que inicialmente les mostré, el genoma viral y sus distintos dominios, y estos picos que ven aquí serían un poco la frecuencia con la que se han detectado variantes y en qué regiones. Como pueden ver, la región S, que es la que expresa la proteína Spike, es donde más variantes se están detectando, y esas son las que por lo general reciben el nombre de variantes de preocupación. Entonces, hay tres categorías de las variantes según el riesgo que puedan ocasionar, ¿no? Entonces, la primera de ellas se conoce como variante de interés, y simplemente es aquella en la que la mutación que se detecta en la misma, digamos, puede ocasionar una transmisión comunitaria, múltiples focos, y detectado en varios países. Es una variante, un cambio o sea, una mutación o varias mutaciones que de alguna manera llaman la atención, pero que digamos, no son de preocupación, porque no estarían alterando ni las metodologías de diagnóstico, ni la efectividad, digamos, del virus. Por otra parte, el segundo grupo serían las variantes de riesgo, que en ya pasamos a la denominación VOC, ¿verdad? En inglés, ¿verdad?
y en ella, por ejemplo, se ha demostrado que alteraciones ocasionadas por estas variantes o estas mutaciones en distintas regiones del virus ocasiona un aumento en la transmisibilidad, aumento en la virulencia y puede presentar una disminución en la eficacia de los medios, digamos, sociales tomados en ese país y también en temas de diagnóstico o el resultado del esperado de las vacunas. Y por último está las variantes de gran impacto, y en este caso sí que ya se notaría con mayor impacto, como su nombre indica, en cuanto a que la reducción de la efectividad de las vacunas se ve bastante afectada, y también los casos se presentan de forma muy agresiva, grave de entrada, y la reducción también significativa de los múltiples tratamientos aprobados hasta en este momento. Bien, basándonos en esto, en el primer trimestre del 2021, como bien acaba de comentar la anterior compañera, teníamos estas variantes de preocupación circulando, ¿verdad? Todas ellas podrían tener una consecuencia en el aumento, o sea, mejor dicho, tienen una consecuencia en el aumento de la capacidad de transmisión, y también algunas de ellas escapan a la respuesta inmune. En esta página de GSite podemos ver que en ese periodo, el periodo, digamos, yo ahora voy a presentar un poco resultados de lo que sería el enfoque que, digamos, hemos visto desde finales de agosto hasta el 30 de marzo de este año. Y en la página web de GSite, donde estarían registrados todos estos resultados de estas variantes a nivel mundial, esto es específicamente en América Latina y el Caribe. Uno puede escoger regiones, yo escogí esta para poder verla. Y como podrán observar, los colores naranja, verde, rojo y demás, cada una de ellas representa algo. Como supimos, ¿verdad? Las variantes han ido cambiando de nombre, ya no se llama variante británica, ni variante sudafricana, ni brasileña, sino que fueron cambiando por alfa, beta, gamma, y la India actualmente es la delta, ¿verdad? Entonces, sin más, que la alfa, que sería la británica, anterior británica, en la América Latina se presenta en muy pocas proporciones. En cambio, la beta incluso casi no tenemos. La gamma, que sería la brasileña, es la más abundante, y poco a poco está entrando la delta. A nivel también de América Latina y el Caribe, viendo que las capacidades de secuenciación genómica del virus es limitado en toda la región, a través de esta página web de lo que es OMS, uno puede ver de qué manera está organizado de forma, digamos, para ayudar a los mismos, ¿no? Entonces, en blanco están representados los países que tienen secuenciación propia, pueden realizar secuenciaciones en su propio país, porque cuentan con equipos de secuenciación. En celeste figuran los países que de alguna manera pues tienen equipos, pero aún no han, digamos, puesto en marcha medidas de secuenciación ante esta situación de pandemia, y por lo cual externalizan el servicio. Y en naranja está representado los laboratorios que son centros de referencia para secuenciación de la región, y una de ellas está en Brasil, en la Fiocruz, y otra está en Chile. Viendo esta situación a nivel país que teníamos en ese entonces, y considerando que el algoritmo propuesto es, en todo caso, para saber que una variante podría estar siendo de preocupación o no, vimos que en la muestra del caso sospechoso, cuando se ha diagnosticado por el test que se está empleando en el país, si da negativo, acaba ahí la cosa. Si da positivo, en muchas veces aquí en nuestro país, en ese entonces, pues simplemente se informaba como positivo y se le daba las indicaciones de aislamiento,
y en otros casos, pues el paciente, si era ingresado, pues era monitorizado en el ingreso y tal. Pero en muy pocos de ellos podríamos nosotros saber qué exactamente tenía, ¿verdad? O cuál podría tener de las variantes que estuvieran en la región circulando, ¿verdad? Se podría tomar a algunos de esos pacientes ingresados muestras, mandarlas afuera para hacer la secuenciación, pero hasta que ese resultado tuviésemos, podría transcurrir bastante tiempo. Bien, aquí en este punto el algoritmo indica que pueden ser realizados estudios también utilizando tecnologías de tiempo real para interrogar si este positivo corresponde a una variante de preocupación, ¿verdad? En este punto en el que yo leí, digamos, en una nota de prensa en la que Asturias había creado, como había indicado también Marta, ¿verdad?, una forma pionera de detectar este tipo de cepas circulantes en la región. En ese entonces la preocupación de ellos era la 501. Entonces entré en contacto con ellos y para el momento en el que nosotros entramos en contacto con ellos ya tenían validado esa técnica y tal es así que ya la tenían publicada incluso. Y en ese entonces ya nosotros estábamos interesados como, digamos, o sea, estábamos más interesados en saber de qué manera podríamos abordar estudios para saber si la variante presente en un paciente o en un grupo de pacientes que estuvieran infectados en una región del país con mayor frecuencia en un periodo de tiempo y que los mismos fuesen hospitalizados y algunos en estado grave, pues corresponderían o no a la variante brasileña que en ese momento estaba empezando a presentarse, ¿verdad? Bien, ¿cómo nos pasamos la posta unos a otros? Pues nada, al entrar en contacto con el hospital de Asturias, en ese momento, estamos hablando de finales de febrero, principios de marzo, aún no estaba abierto, digamos, la posibilidad de envíos por correo desde España y Paraguay, o sea que, con lo cual también hacer un envío de reactivos delicados, digamos, en un periodo de tiempo que podría ser 15 o 20 días a que llegue, no era lo más recomendable. Entonces nos pusimos en contacto con la Embajada de Paraguay en España, solicitando a ver si podrían ellos tener conocimiento de alguna persona que fuese a viajar a Paraguay y hacer, digamos, pedir ese favor de que esa persona pudiera traerla. Coincidentemente, justo en ese entonces, el embajador de Paraguay en España, el doctor el Escabone, estaba a punto de viajar a Paraguay por cuestiones diplomáticas y se ofreció a hacernos de mensajero. Y fue así como conseguimos tener en CEDIC estos reactivos. Bien, teníamos entonces la posibilidad de interrogar la mutación 501, como pueden ver, ¿verdad? Según el aminoácido que va a traducir, o que conformaría la proteína, cambiaría una asparagina por una tirosina según digamos, el cambio de nucleótido que se presenta en este punto. Y lo mismo para la mutación 484. Y ambas presentes la proteína Spike. Bien, la situación en ese entonces en nuestro país, estoy hablando de la primera semana o segunda de marzo, que correspondería en torno a la semana 12 o 13, teníamos ya este pico de pequeño aumento. Estos son datos de la página web de Vigilancia de la Salud de nuestro país. Entonces, como en ese entonces estábamos en pleno, digamos, en plena colaboración con la quinta región sanitaria, a través del UNCA y del laboratorio IRIS y la doctora Gladys, por otros temas también del SARS-CoV-2, pero en este caso eran investigaciones basadas en la genética del huésped. Toda esa colaboración ya estaba en un principio bien estructurada y le propusimos a ellos
interrogar aquellos casos en los que ellos estaban viendo esas infecciones, hospitalizaciones, digamos, bastante aumentadas en su región, en valorar en ellos la presencia o no de estas mutaciones. Entonces, para ese momento, para hacerlo de una forma, digamos, inmediata, todos aquellos que fueron diagnosticados y cuyo ARN ya estaban extraídos de la semana 11 de marzo, ellos nos los proporcionaron y en total fueron unos 50 pacientes. 50 pacientes que fueron testados en prácticamente una placa para la 484 y la 501. Estos son resultados de algunas de esas muestras, digamos, corridas en esas placas, en la que se puede ver que se pudo, digamos, replicar el ensayo proporcionado por el grupo español. Es cierto que hay algunos, o sea, no todos fueron óptimos, o sea, sobre todo por calidad de la muestra, y en algunos casos hubiera que repetir o dar por inválido algunos resultados, ¿verdad? En todo caso, los resultados que fueron compartidos con la Dirección de Vigilancia de la Salud y el Laboratorio Central de Salud Pública el 9 de abril correspondían a estos. En esos 50 pacientes habíamos detectado la mutación E484K, que es una mutación característica, como había comentado en su anterior exposición Marta, es una mutación característica presente en la variante brasileña y también en algunos casos habíamos detectado dos de estas mutaciones que también son características de la variante brasileña, ¿verdad? Entonces, estos resultados fueron preliminares. En todo caso, posteriormente decidimos, como teníamos reactivos para interrogar en torno a unas 500 muestras, decidimos aumentar el grupo de muestras a ser testadas, y fue así de que aumentamos 2 semanas más la de marzo, y se escogieron de forma retrospectiva algunas muestras de diciembre, enero y febrero. Estas sí que tuvieron que ser nuevamente extraídas porque el material guardado por el iris eran del hisopado original, tuvieron que ser extraídas nuevamente y enviadas al laboratorio. En este caso ya podríamos interrogar la tercera mutación, que sí estaría ya asegurando prácticamente al 100% de que las alteraciones que estábamos viendo en aquellos pacientes que tenían 2 de estas mutaciones iniciales, si detectábamos la tercera, podríamos realmente estar ante la variante brasileña de forma indirecta, ¿verdad? O sea, es como dar un diagnóstico de forma indirecta. Y nuevamente ahí el ensayo, digamos, ya estuvo creado por el grupo español y nuevamente nos envió, y en este caso también utilizando recursos de la Embajada de Paraguay en España. En este caso venía la esposa de un coronel que se ofreció en traernos dicho reactivo. Bien, en este caso, bueno, la 417, como podrán ver, la placa que corrimos en algunos casos sí estaba presente y en otros casos la mayoría era wild type. Lo que sí hicimos, un segundo informe a la Dirección de Vigilancia de la Salud del 24 de abril, en el que pudimos presentar nuestros resultados ya con los valores, digamos, de testeo de muestras de diciembre, enero, febrero y marzo, en la que podemos ver claramente de qué manera se ha ido incorporando la mutación presente en la variante brasileña. Dicho de otra forma, teníamos en total unas 47 muestras del total analizado, en la que teníamos presentes las 3 mutaciones. Estas están pendientes de ser secuenciadas, la secuenciación del genoma total de este virus, para ya tener la seguridad del 100% de que sí corresponden las variantes brasileña o gamma. Bien, un poco a modo, digamos, de
general, a estas 47 muestras correspondían no solo a Caguazú, sino que también algunas del departamento de San Pedro y otras de Cordillera. La proporción en cuanto a hombres y mujeres son mayoritariamente mujeres, y en esas regiones la situación, digamos, epidemiológica era esta. O sea, claramente había un ascenso, digamos, en el pico de infecciones en ese periodo. Bien, nosotros en este caso estábamos utilizando una técnica realizada in-house, ¿verdad? Como bien lo han comentado los compañeros colaboradores españoles, y como a finales de abril dispone algunos hospitales, entre esos el de Caguazú, a través de la OMS, de un reactivo que se llama GeneProof, que fueron entregados a modo de prueba, y en el cual justamente solo interrogarían la 484 y la 501, y en ellas darían como positiva para la variante brasileña, la P1, en el caso de que estuviera presente la mutación 48K y la 501Y. Y esto sería un poco la pantalla, o sea, que la manera de leer el impacto y el efecto, digamos, en cuanto a la vacuna, en la cual la ficha técnica traía, ¿verdad?, que si estaba presente dos de estas mutaciones, el riesgo era bastante incrementado en cuanto a escape de la vacuna, y si fuese una de ellas nada más, el riesgo es entre posible y intermedio. Pero todos sabemos que esto no ha terminado aquí, ¿verdad? Entonces, de una situación en la que nosotros habíamos testado que en el mes de marzo teníamos un incremento del pico, eso no ha parado, y actualmente estos son resultados de la situación epidemiológica del país, de la final de la semana pasada, la semana 25, en el cual el pico ha ido más bien incrementándose con un ligero descenso. Esto reflejado en números de fallecidos en semanas. Hemos llegado en las 2 últimas semanas pasadas en torno a unos 800 o 900 muertes de personas a causa de la COVID, ¿no? Bien, pues como esto no ha terminado, ahora a todo el paquete se suma la variante India. Y como bien lo ha explicado Marta, digamos, es la mutación característica es la T478K en ella, ¿no? Bien, en este caso, si yo en lo que es la distribución de las variantes en América Latina la coloco desde el 29 de agosto del 2020 hasta el 30 de junio, porque esto es, actualizado de esta mañana, vemos que obviamente va todo en aumento. Cada una de las variantes que se han ido detectando se va incrementando a nivel regional. Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos a nivel país, verdad? Hay que buscar soluciones entre todos. Entonces, una propuesta justamente del grupo colaborador es que cuando se tiene, en este caso, el caso sospechoso, se realiza el test diagnóstico del COVID. En el caso que sea negativo, pues nada, es negativo. En el caso de ser positivo, se realiza el cribado para el monitoreo de todas las herramientas que tengamos disponibles, ya sean estas discriminaciones alélicas, de las variantes, de las mutaciones presentes en variantes que disponemos aquí en el país. Y una vez que se realiza ese cribado, si la muestra es positiva, categórico llevar a secuenciar. Si la muestra es negativa, ya estaría un poco a criterio del laboratorio, en este caso del Laboratorio Central de Salud Pública, decidir a cuáles de ellos realizar la secuenciación completa, y esto va a ir mucho en función a la capacidad del laboratorio, que actualmente estamos en vías de ponerlo en marcha, ¿verdad? Pero si tuviésemos la representación esquemática de la región de mutaciones BOC en el gen S, tenemos que
La 417 está en esta región y se está interrogando, al menos el ASAI que tenemos nosotros, lo estamos interrogando a través de discriminación alérgica. La 484 igualmente, la 501 también, y ahora viene la 478. Una manera de poder, digamos, hacer un diseño para detectar esa 478, simplemente pues podríamos solicitar primers, digamos, utilizando parte de lo que es la secuencia del 484, la forward, y la reverse del 501, y poder realizarlo a través de secuenciación Sanger, es decir, hacer una secuenciación parcial por Sanger. Y luego, obviamente, llevar aquellos casos que sí cumplan con que sí son, digamos, pertenecen a la variante india, para confirmarlas, pues llevamos a secuenciación global. Actualmente, estas son los resultados, los valores de las secuenciaciones completas depositadas en la base de datos GSI, y en total son 47.914 secuencias del virus, en todo lo que integra el grupo de la América Latina y el Caribe. Y pues sería interesante que también en nuestro país esté ya representado en mayor proporción, no solo porque esté representado en un mapa, sino que también que podamos de alguna manera potenciar el uso de los recursos que disponemos en el país, ¿verdad? Tanto en el monitoreo parcial de esas variantes, de esas mutaciones, como en el ya, digamos, engranaje global de la secuenciación completa. Y entonces, ¿qué proponemos seguir haciendo? Pues una colaboración, un trabajo en equipo, seguir realizando este monitoreo para posteriormente hacer la secuenciación, y sobre todo que dispongamos de más vacunas, y que no solo dispongamos, sino que la gente acepte, digamos, entrar en ese periodo, en ese programa de vacunas, ¿verdad? Bien, sin más, esto es todo lo que quería comentarles esta mañana. Muchas gracias, Ruth. Bueno, sin más preámbulo, entonces yo paso a presentar un poco también parte del trabajo que ya hemos hecho en cuanto a secuenciación completa del genoma de algunos virus, de algunas de virus de muestras del año pasado, como bien Marta ya explicó, y también Ruth explicó perfectamente, que la parte de secuenciación es un poco más tediosa, lleva más tiempo, y que a lo mejor una de las herramientas para vigilancia en tiempo real sería la incorporación de la vigilancia de estas mutaciones. Igual nosotros ya hemos trabajado con un grupo de Fiocruz de Mato Grosso do Sur, Campo Grande, y también de Minas Gerais, que nos apoyaron. Y la presentación de hoy son solamente datos preliminares de julio a septiembre del 2020. Entonces, comparto mi presentación y cortita, así para que podamos después ya pasar al espacio de preguntas. Entonces, las compañeras han comentado los efectos devastadores de la pandemia que ha provocado crisis en todo lo que es la salud pública, también ha generado importantes problemas sociales, así también han generado muchos problemas económicos, ¿verdad? Hasta hoy creo que aproximadamente tenemos 182 millones de infectados, y la cifra de muertes a causa de la COVID-19 asciende a 3.9 millones de personas aproximadamente. En Paraguay podemos compartir estas cifras: 12.641 fallecidos. Y bueno, entonces lo que nosotros queríamos aportar también desde nuestro trabajo diario
es poder generar evidencia científica para nuestra región y poder también tomar medidas para aquellos brotes a causa de nuevas variantes. Gracias a eso nosotros pudimos generar estas alianzas estratégicas, ¿verdad? Ya las compañeras comentaron y hablaron sobre las variantes emergentes de SARS-CoV-2, que ahora son un problema de salud pública y que han creado a nivel mundial repentinos aumentos, tanto en países que ya han sido sometidos a vacunación. Al mismo tiempo, hay todavía conocimiento limitado de estas variantes emergentes e incluso si se dispone de investigaciones están esparcidos, ¿verdad? Entonces, a partir del ingreso de estas nuevas variantes y que son de preocupación por las características que tienen en cuanto a la amenaza, en cuanto a aumento de casos por su infectividad, transmisibilidad, que son superiores a las que ya han sido reportadas en el 2020. La OMS, el CDC y también la Agencia Europea de Prevención de Enfermedades categorizó a estas variantes como variantes significativas, variantes de preocupación o variantes de interés. Y por acá, como Ruth ya mostró en sus presentaciones, las variantes de preocupación, según la Organización Mundial de la Salud, son la alfa, beta, gamma y delta, entre los que ya han sido reportados por otras instituciones en nuestro país. Ya está circulando la P1 y también la del Reino Unido. Para mí, ver cómo monitorearon la entrada de estas variantes en España a través de las técnicas in-house fue muy importante porque pudimos ver el espejo de cómo, por ejemplo, esta variante del Reino Unido sigue siendo una de las variantes predominantes. Y también pudo mostrar, por ejemplo, cómo va ingresando esta variante de la India, pero no predomina aún sobre lo que circula, ¿verdad? Otras variantes de interés también por las mutaciones son estas y que están siendo vigiladas, ¿verdad? Por acá podemos ver una línea del tiempo de cuándo fueron ingresando estas variantes. La presentación de hoy que voy a hacer es hasta septiembre del 2020. A partir de octubre se van reportando las variantes de preocupación en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Brasil, en Japón, en India, en Estados Unidos. Por acá también Ruth ya mostró dónde iniciaron dónde se reportaron inicialmente todas estas variantes, tanto de preocupación como la de interés, y cómo fueron expandiéndose a través del mundo. Como ya lo comentaron las compañeras en sus presentaciones anteriores, las variantes de preocupación son una amenaza para la salud pública porque por su infectividad, transmisibilidad, que son superiores a las otras, al mismo tiempo por el modelo epidemiológico que en algunos artículos hablan de que alteran las manifestaciones clínicas. O sea, lo que ya habíamos estudiado anteriormente, hoy se presenta de manera diferente. Algunos artículos inclusive nos hablan de que pueden reducir la eficacia de las vacunas, así también de los tratamientos disponibles, inclusive obstruir la capacidad actual de los ensayos de detección de la reacción en cadena de la polimerasa o RT-PCR que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, ya las compañeras, no quiero quedarme mucho tiempo acá, hablaron de cada una de las mutaciones que deben ser vigiladas, ¿verdad? Si bien
también tenemos que hacer secuenciación masiva y tenemos que tratar de vigilar estas mutaciones que son las que finalmente dan ese desenlace clínico que vemos. Por acá es una tabla solo para mostrar la nomenclatura según pango, según país de origen, según la OMS y las mutaciones que están presentes en cada una de estas variantes. Este estudio que hoy estamos presentando los datos que vamos a presentar hoy son preliminares a un estudio más grande porque, bueno, estamos nosotros teniendo un biobanco interesante desde el primer reporte de la COVID-19 en pacientes albergados hasta el último paciente hasta el día de hoy. Entonces, nuestro objetivo es describir la epidemiología genómica de SARS-CoV-2 de muestras provenientes de pacientes de la quinta región sanitaria o de los departamentos que derivan muestras a nuestra región, describir los datos genómicos los datos genómicos de SARS-CoV-2 de estos pacientes y también describir los datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes con COVID-19. En nuestro laboratorio hacemos la extracción de manera automatizada, utilizamos para el diagnóstico RT-PCR, amplificando genes N, E y ORF1AB. Y bueno, en este caso, con la colaboración de Fiocruz, Campo Grande y Minas Gerais, se pudo realizar la secuenciación a través de la plataforma Miniome. Entonces podemos observar, como ya les dije, son datos preliminares de las 400 muestras enviadas y que van a ser secuenciadas, ¿verdad? Son 19 muestras que pudimos secuenciar hasta la fecha, que van de julio a septiembre del 2020. Entre ellas podemos observar linajes B1128, B11, B1, B1600, B167. Y en mayor frecuencia podemos observar estas tres primeras, la B128, B11 y B1. Mayoritariamente pertenecieron a pacientes ambulatorios provenientes del distrito de Coronel Oviedo. También están incluidos pacientes de Caguazú, San José y un paciente de Curuguatú. Lo que podemos decir de estos linajes que nosotros encontramos en nuestras muestras, la B1 persistió a través del tiempo de la pandemia en el 2020 en Brasil y Uruguay. La B1128 también estuvieron presentes durante toda la pandemia en el 2020 en países vecinos. En Chile, Colombia y Ecuador, los linajes más frecuentes que también se describen son la B1. También en Ecuador el linaje dominante es la B1 y la B11. En Norteamérica, Europa y Asia, el linaje mayoritario también es la B1. Y también en Venezuela se describe que uno de los linajes persistentes es la B11. Entonces, la mayoría de los pacientes de esta muestra son del distrito de Coronel Oviedo, son pacientes ambulatorios. El linaje viral más frecuente encontrado es la B1128, seguido de la B11 y la B1. Como en otros países durante el 2020. El linaje B17 perteneció a un paciente de Curuguatú, si bien no encontré otro reporte de este linaje, por eso lo comparto con ustedes. No se registraron entre las muestras que secuenciamos de julio a septiembre del 2020 variantes de preocupación o de interés. Y sí es importante realizar la vigilancia epidemiológica porque nos avisora sobre nuevos cambios en variantes de SARS-CoV-2. El uso de la información también nos va a servir para tomar medidas de contención
como nuevas formas de diagnóstico, monitoreo clínico y decisiones en el área de salud pública, como aislamiento en casos de brotes, como ya comentaron los compañeros anteriormente. Es importante rastrear la manera de cómo se propaga y si las mutaciones que tienen importancia clínica en estos pacientes están presentes. Y esto, ¿cómo vamos a lograrlo? Solamente con un trabajo conjunto del Estado con los investigadores. Quiero agradecer a mi tutor, el doctor Julio Croda, de la Fiocruz Mato Grosso do Sur y Universidad Federal Mato Grosso do Sur, que son los que hicieron posible esto, de las secuenciaciones y de las próximas presentaciones que van a llegar. Así también al equipo del Instituto Regional de Investigación en Salud, que sin ellos esto no iba a ser posible. Ellos están detrás de todo. Y también al equipo del Laboratorio de Biología Molecular, que son los que día a día están tomando muestras de pacientes, están procesando las muestras y estamos procesando muestras alrededor. Tenemos la capacidad de procesar 500 muestras por día y bueno, esto es un trabajo incansable. Muchas gracias y agradezco infinitamente esta oportunidad de compartir nuestros avances. Doy lugar a preguntas, por lo menos en un lapso de 10 minutos antes de cerrar el seminario. Bueno, si nadie se anima a preguntar, yo quiero preguntarle a Marta. Marta, el diagnóstico, si bien Ruth mostró un flujo, el diagnóstico el diagnóstico lo hacemos por los genes N, E o RF acá. Luego pasamos a buscar las mutaciones. Eso ustedes lo hacen con todas las muestras que entran diariamente. Por eso tienen ese panorama tan claro de cómo se está moviendo la epidemiología genómica, diría yo. Sí, nosotros a todos los positivos que tenemos al día, al final de la noche, como trabajamos 24 horas, al final de la noche, todo lo positivo del día se hace la discriminación alélica, se hacen las variantes. Entonces, a primera hora de la mañana ya disponemos un poco de una idea de lo que está circulando y ese se hace todos los días, de lunes a domingo. El número de muestras que tenemos nos permite también poder abarcarlo y tener toda la respuesta en 24 horas, tanto el diagnóstico como la variante. Sí, en cualquier caso, solamente como apunte, me voy a quitar la mascarilla porque estamos vacunados, pero bueno, solamente para que me veáis, como apunte, nos planteábamos incluso en algún momento determinado incluso incluir las variantes dentro del diagnóstico, utilizarlo como un gen más. En vuestro caso, posiblemente que estabais buscando variante brasileña, yo a lo mejor hubiese metido la 417 directamente. A lo mejor ya me hubiese arriesgado a ella, ¿no? A ver qué pasaba con ella, ¿no? Y luego ya podría hacer el estudio de los demás. No lo hicimos más que nada porque lo que teníamos sobre todo, como lo explicó bien Marta, era variante inglesa y seguíamos teniendo mucha muestra y una incidencia muy baja. Estábamos en torno al 5% de incidencia. Entonces, era meter muchos primers o tirar muchos primers para nada, ¿no? Ganábamos un poco de tiempo, pero como ya dice, en 24 horas teníamos el resultado también de la variante. Entonces, no nos resultaba tan rentable y decidimos hacerlo como ella lo explicó, haciendo primero el diagnóstico y luego sí haciendo las variantes. Ya. Sí, porque también, como Marta explicó, no vamos a poder secuenciar todas las muestras. Entonces, ese panorama claro se puede ver entre todo lo que ustedes están mostrando en las mutaciones y finalmente la secuenciación que ustedes hacen ya es para confirmar nada más. Exactamente, yo creo que la secuenciación tiene un papel importantísimo porque nos asegura todo lo que realmente estamos viendo en el laboratorio, pero como ella explicó y con la diapositiva que puso al final de que la secuenciación solamente se va a poder hacer en ciertos casos y además siempre con un retraso, con 15 o 20 días de retraso, porque tú no puedes trabajar esas muestras a diario. O sea, tendrías que tener un laboratorio dedicado solamente a secuenciación, ¿no? Y el coste también es importante, ¿eh? Y lo que te interesa en este caso,
si realmente esas variantes, como explicaba Ruth también en su presentación, van a tener una repercusión clínica, lo que te interesa es hacer el diagnóstico rápido. Luego ya verás si hay otra variante o hay otra cepa que pueda ser más agresiva, menos agresiva, cómo es su transmisibilidad y demás. Y eso es lo que nos va a dar la secuenciación, ¿no? Pero si queremos una fotografía rápida, como decía Marta, lo tenemos que hacer con técnicas que sean lo más rápido posible y que abarcan el mayor número de muestras. Así mismo, doctor, eso es lo que yo puedo, la síntesis que puedo sacar de este seminario, y una síntesis muy importante, es tratar de buscar el mecanismo y de tratar de replicar lo que ustedes hicieron allá, ¿verdad? Esas dos diapositivas fueron muy impactantes para mí, el de la técnica in-house y luego el de la secuenciación, ¿verdad? Hoy yo puedo presentar unos datos de secuenciación de linajes del año pasado, casi un año. Claro. Y después de mucho andar también, pero hoy puedo presentar, y para mí es muy importante que sigamos trabajando, Ruth, en esto y ver la posibilidad de realmente vigilar de esta manera y con las autoridades, por supuesto, del ministerio. Muchas gracias. Sí. Claro, sobre todo eso, la importancia que tiene que el diagnóstico el conocimiento de la variante lo tienes en 24 horas. Diagnóstico básicamente, y podrías tener a la vez, y si se utilizara esa otra estrategia que depende en qué momento, si tenéis una cepa predominante, podríais hacer diagnóstico con la variante simultánea. No, y sobre todo también, Marta, brotes importantes que ahora se nos viene la Delta, entonces tratar de detectar y mientras tengamos la secuenciación completa, detener esos brotes, ¿verdad? Así como ustedes mostraron que pudieron detectar varios brotes gracias a estas técnicas. Sí, adelante, doctora Gloria. La doctora Gloria Aguilar es parte del equipo de investigación del IRIS. Ella también trabaja con nosotros en todo lo que es la parte epidemiológica, los datos epidemiológicos, y con ella estamos generando todo lo que es la parte del biobanco, datos clínicos del paciente. Así que adelante, doctora. Doctora Gloria, te damos la palabra. Sí, hola, buen día. Nada más quisiera felicitar a todo el grupo de expositores de esta iniciativa muy importante para aunar los esfuerzos tanto nacionales como internacionales para poder conocer más de estas variantes. Y mi pregunta es la siguiente, en el sentido de que ¿cómo se hace la vigilancia? ¿Cómo hacen en España la vigilancia cuando ya detectan una variante? ¿Hacen el sistema de contact tracing retrospectivo, prospectivo de las personas con quienes estuvo en contacto esa persona? Esa es mi primera pregunta. La segunda, si es necesario realizar una vigilancia para determinar no solamente el perfil de las mutaciones, sino también el perfil de las personas que portan esas mutaciones. Cambio. Bueno, me insta Marta que conteste yo. Vamos a ver, si hacemos la vigilancia, como decíamos, diaria, nosotros semanalmente mandamos al centro de referencia de Majadahonda, al centro de referencia del Ministerio, todas las variantes que nosotros detectamos. En un primer momento ellos solamente se fijaban en la secuenciación, tuvieron que aceptar que realmente la vigilancia se tenía que hacer de forma mucho más exhaustiva y mucho más mayoritaria, y así podíamos tener un fiel reflejo de lo que hacíamos. Y eso nos indica que era precisamente la segunda pregunta que nos haces, era un poco algo que quería también contestar antes a lo que decía Gladys. No solamente las variantes nos va a decir la agresividad o dónde está el foco, sino cómo se transmite ese foco. Yo creo que una de las cosas que nos faltó en España es saber dónde están realmente los focos. Nos tiramos mucho a los bares, a los comercios, pero yo creo que hubo focos que nos faltaron por estudiar. Hubo focos, yo creo que en los lugares de trabajo, posiblemente, donde gente que se creía que estaba inmune o que no iba a tener transmisión, pues se transmitió y eso se lo llevaron a casa y eso se lo llevaron a los colegios y demás. Entonces, yo creo que el hacer esa valoración de las cepas que están circulando, no solamente decir positivo o negativo, sino qué tipo de cepa es y saber en qué grupo está y qué contacto tenía ese grupo y qué relación tenía ese grupo, también nos indica un poco cómo es la transmisibilidad del virus o dónde tenemos que incidir
a la hora de cortar esa transmisibilidad, ¿no? Entonces, creo que también es importante, además de la agresividad que pueda tener el virus, de la mayor transmisibilidad y demás, individualmente también deberíamos ver si alguna persona en concreto, algún grupo en concreto va a tener más respuesta o menor o peor respuesta al virus, pero creo que eso es ahora menos importante y creo que a lo largo de toda la epidemia lo que hemos visto es que sí que hay grupos muy susceptibles y que hay que cuidar, pero el resto estamos más o menos en la misma exposición y con la misma peligrosidad o el mismo riesgo de tener esa infección y de llegar a bueno o mal término en este caso. No sé si contesté lo que me preguntaba. Sí, sí contestó. Justamente la importancia de saber, considerando siempre que todos estamos en riesgo, sino también como los recursos no son abundantes, también tratar de caracterizar a las personas o los grupos o la modalidad de transmisión que son diferentes de país a país. Gracias, muchas gracias. Solamente un apunte, no sé, no controlo muy bien la transición o el cambio de moneda de España o de Europa a Paraguay, pero simplemente una secuenciación masiva de la que se habla tanto y de la que nosotros solamente podemos hacer 30, 40 cepas a la semana, cuesta unos 140, 150 euros. Una determinación de una variante cuesta, si ya tienes extraído el material genómico, €1. Son 140 veces. Y además la puedes hacer a todas las muestras que tú tienes positivas, mientras a las otras, como digo, solamente lo puedes hacer a 32 a la semana. O sea, a 4 o 5 al día. Nosotros tenemos al día 80, 90, 100 positivos. Solamente podríamos hacer a 5. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de técnicas, esa forma de hacer rápido las cosas o de intentar abarcar lo más posible, es por lo que tenemos que tirar o por lo que tenemos que defender, creo. Asimismo, doctor, por acá ya le dejo la palabra a la doctora Sala. A ver, doctora. Hola, ¿cómo estás, Gladys? Soy la Ojeda de Vigilancia. Hola, doctora, sí, me estaba reconociendo. Encima tengo boca y encima está anclado institucional. Me di cuenta que no estaba mi nombre. Bueno, nada, muy contenta de haber estado en este seminario interesante. Una consulta. ¿Verdad que es tan mala que se entrecortó un poco? Y no sé si ya respondió los estados de la vigilancia para nosotros. Está dentro de la propuesta de Armando, no sé si ya lo habrá la doctora Gladys o la doctora, la vigilancia genómica, ¿verdad? Entonces, como está un poco eso, ¿qué les parece a ustedes tener un criterio a la vigilancia centinela? Acá en Paraguay está una red que funciona bastante y está montada en los laboratorios del... Empezaríamos por central, pero por supuesto entender, ya que la cardiología molecular en el realmente creció a partir de la pandemia. Gracias por eso, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿qué les parece a ustedes de tener en los criterios que ya las compañeras, el aumento de letalidad, brote, ir a una población especial? Queremos colocar también la vigilancia a la central. Entonces, eso quería saber si nos puede una opinión. Se te escuchó un poco entrecortado, doctora, pero voy a tratar de transmitir lo que estuviste preguntando al equipo de España. Si esta vigilancia que ustedes hacen como laboratorio sería de referencia, se puede transmitir a todos los centros centinelas del país. ¿Era eso, Doc? O sea, que por ejemplo, este screening in-house que ustedes hacen, entonces hacerlo, o sea, ¿sería recomendable hacerlo en cada laboratorio de biología molecular del país?
Yo creo que sería lo ideal, doctora, porque podríamos detectar en tiempo real cualquier tipo de entrada de alguna variante de interés o de preocupación, por lo menos por ahora, y después generar las secuencias de genoma completo si es que por ahí tenemos alguna nueva variante, ¿verdad? Dejo la palabra al equipo. Nosotros en Asturias no solamente se consiguió descentralizar el diagnóstico en el momento ese en que teníamos tantísima cantidad de muestra que era difícilmente abarcable, aunque llegamos a hacer 5.000 muestras al día, se consiguió esa descentralización y acompañada de esa, una vez que ya tienes extractores, que Santi consiguió que cada área sanitaria consiguiera un extractor, un amplificador, y pudiera disponer de forma de conseguir la mezcla primero por nosotros y después ya con compra directa, también se consiguió descentralizar también el estudio de las variantes. Nosotros las diseñamos y al igual que pasó con ustedes, las conseguimos, se las dimos a los demás laboratorios y todos tienen una idea de qué es lo que está circulando en Asturias. Está totalmente rastreada, sabemos exactamente qué es lo que está... Bueno, nosotros no, porque nosotros vemos nuestros resultados, pero todo se informa a epidemiología y ellos saben qué es lo que está circulando en cada momento. Bueno. Nosotros solamente, solo como apunte, ya no solamente hablando del SARS-CoV-2, ¿no? Que fue, además, yo creo que Ruth tuvo esa gran iniciativa de implantarlo ahí y de sacar adelante esa parte. Nosotros trabajamos mucho con gripe también, ¿no? O con virus respiratorios. Y precisamente creo que hay que tener la visión de futuro. El SARS-CoV-2 se irá o quedará en nada, pero seguirá habiendo virus y seguirán viendo virus respiratorios. Y crear ese centro de centinela y el tener esa información de las variantes o de los virus que están circulando nos va a dar una idea de realmente qué tenemos en nuestro país o qué realmente nos está provocando las infecciones, y a lo mejor algún día igual nos hacen caso y dejamos de utilizar tantos antibióticos y dejamos de ingresar solamente por bacterias y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso iremos más allá, pero yo creo que es algo que hay que hacer, que hay que potenciar este tipo de laboratorios. Y nosotros siempre desde el primer momento, desde que Ruth se puso en contacto con nosotros, desde que Gladys se puso en contacto con nosotros, los animamos siempre a que siguiesen porque creo que es el futuro lo que nos va a venir en próximos años seguramente. Sí, de hecho, perdón, permiso. De hecho, considero esta alianza, esta colaboración que va a ser, todavía le queda mucho, digamos, y ojalá que pronto podamos encontrarnos aquí en Paraguay. Estamos, digamos, deseosos de traerles. Si Dios quiere, pues ya pronto será. Y bueno, como decía el doctor Santiago, era de que él está abierto a futuras colaboraciones, no solo en miras a lo que es el SARS-CoV-2, como su laboratorio de virología abarca varios tipos de virus respiratorios y tienen esta, digamos, capacidad de respuesta independiente de todo lo que ocurra en el entorno de las casas comerciales, de tal y cual. Entonces yo creo que es un aliado interesante con el cual contar, porque realmente nuestra situación a nivel, digamos, país, y muchas veces por otras cuestiones también, pues nos limita a veces en muchos momentos poder realizar algún tipo de estudio por los costes o las burocracias, ¿verdad? Entonces hay cosas que de forma independiente se puede sacar adelante y ellos son un claro ejemplo de lo mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos encantados de tenerlos como colaboradores y de hecho que los reactivos que nos enviaron, es cierto que no tuvieron un largo trayecto porque gracias a Dios fue como que de una mano a otra y llegó a nosotros en 3 pasos. Pudimos replicar los resultados perfectamente, o sea que el diseño es excelente y como bien ellos comentaban, en 1 hora se puede tener un resultado de qué mutaciones tiene tal o cual paciente. Entonces, creemos que es una herramienta bastante útil que complementaría todo lo que en vigilancia genómica del SARS-CoV-2 está actualmente iniciando aquí en Paraguay, ¿verdad? Porque sí que también es cierto, estamos en conversaciones desde este mes en crear esa vigilancia genómica a nivel país.
Bueno, nada más. Si ya no hay preguntas o alguna intervención más, estamos llegando al mediodía y quiero agradecer infinitamente a Marta y al doctor Melón por contarnos su experiencia, por apoyarnos en esta investigación que estuvimos, empezamos el año pasado con Ruth, y agradecemos muchísimo su colaboración realmente y esperamos tenerlos pronto por acá, por Paraguay. También agradezco a las autoridades que estuvieron presentes hoy, a la doctora Antonieta Rojas de Arias, al señor rector, a la directora regional la directora de la Quinta Región Sanitaria y a todas las autoridades de instituciones estatales. Espero que próximamente podamos discutir otros nuevos hallazgos. Y bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.